William Bull del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estoy en San Juan, Puerto Rico, y yo soy el director del Centro Climático del Caribe. Y ese centro es parte de una red de 10 centros climáticos regionales que cubren la geografía de los Estados Unidos y un centro climático internacional que está dirigido por nuestro Servicio Exterior de Agricultura. Y estos centros colaboran con toda la agencia de nuestro Departamento de Agricultura para mejorar el conocimiento de los mensajes clave que vienen de la investigación climática dentro de nuestros empleados y con nuestros socios. Y los centros climáticos comparten las mejores prácticas de resiliencia, de adaptación, de mitigación de cambio climático a través de investigaciones, talleres, videos, materiales para educación. Entonces, estoy muy contento para colaborar con nuestro colega de CATIE para ofrecer esta serie de webinarios sobre cacao. Y muchas gracias de nuevo a Dr. Orozco para sus esfuerzos. Y también quiero agradecer al Centro Climático Internacional y la directora Barbara Bennett. No sé si ella está con nosotros, pero este centro también está compartiendo la información sobre la serie a su mundo internacional. Y yo quiero agradecer a la doctora Viviana Medina de nuestro centro climático. Ella es nuestro contacto principal para esta serie y también nuestra experta en cacao. Y ella va a estar aquí con nosotros manejando las logísticas del serie hoy en día. Entonces, muchas gracias para los participantes y estoy esperando la presentación. Muchas gracias, Bill, por sus palabras. Sí, definitivamente también agradecer a Viviana por la organización, la logística, contactos y todas estas redes que hoy dan fruto y dan inicio entonces a esta serie veraniega de foros. Yo quiero hacer una breve introducción del presentador. Creo que está más que claro acá en la pantalla las temáticas que estamos cubriendo en esta serie de veraniega de foros. Vamos a tener la participación de la FIA de Honduras, con la cual arrancamos el día de hoy. El próximo 31 de mayo vamos a hablar sobre calidad integral de cacao. Vamos a tener la presentación de expertas en calidad de parte de Rausch Cacao, que es una empresa alemana, de parte de CATIE, y Viviana va a estar también integrando este panel y esa presentación del próximo 31 de mayo. Luego en junio tendríamos el 13 la presentación del programa de mejoramiento genético del CATIE con presentadores de CATIE y de CIRAT. El 28 de junio vamos a hablar sobre el tema cadmio, que va a estar a cargo de investigadores del Instituto de Cultivos Tropicales del Perú. El viernes de julio, 12 de julio, vamos a tener la participación de la Fundación Nica France, que nos van a hablar sobre marcadores genéticos como base para la trazabilidad del cacao, y vamos a cerrar esa serie de foros con la participación de la Universidad Técnica de Manabí, quien nos va a hablar sobre la interacción patrón-injerto y su potencial para resistir sequía, digamos, en cacao. Entonces creo que tenemos un rico menú y tenemos también una diversidad de instituciones que van a estar aportando su conocimiento. El día de hoy nos acompaña entonces Oscar Ramírez Argueta, hondureño. Ha trabajado desde el 2015 con la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, principalmente en el programa de cacao y agroforestería. Realizó sus estudios de maestría en el CATI entre el 2020 y el 2021, la maestría en agroforestería y agricultura sostenible, y actualmente ocupa el cargo de director del Centro Experimental Demostrativo de Cacao Jesús Alfonso Sánchez. Es uno de los centros experimentales más longevos de la región. Tienen aproximadamente 25 años de estar investigando, tomando datos y generando prácticas e innovaciones y resultados en sistemas agroforestales con cacao y maderables, aunque el centro y la FIA también maneja otros tipos de ensayos.
Estamos muy contentos entonces de contar con la participación de Oscar, que se une hoy desde Honduras. Vale la pena, creo, mencionar que Oscar fue parte de ese grupo de alumnos que hemos estado apoyando desde el CATIE. Ha sido uno de los mejores alumnos que hemos tenido en este momento y estamos muy contentos de seguir colaborando con él. Entonces, tenemos un buen profesional que nos va a compartir su amplia experiencia en cacao el día de hoy. ¿Por qué estamos comenzando con el tema de Monilia y enfermedades? Aquí quería traer a ustedes este gráfico que muestra la evolución de la producción de cacao en Honduras desde el 60 hasta el 2016. Y si ustedes pueden ver por ahí, en 1997 llegó la enfermedad moniliasis a Honduras y ustedes pueden ver claramente cuál fue el efecto negativo perjudicial en la caída de la producción a nivel nacional. Entonces, esta es una enfermedad que está presente en 15 países de Latinoamérica y que realmente uno necesita conocer su epidemiología, conocer cómo manejarla para reducir esos efectos negativos que va a tener en la producción. Afortunadamente no está registrada en Puerto Rico ni en República Dominicana, pero sí está en Jamaica. Entonces pensamos que es una amenaza latente que en algún momento en el tiempo nos puede llegar y creo que necesitamos conocer y tomar decisiones preventivas desde ya. Quiero también aprovechar el momento para felicitar a la FIA, que hoy está cumpliendo su 40 aniversario. ¿Verdad? Hoy están de fiesta y realmente Oscar sacó 1 hora y media para conversar con nosotros sobre el quehacer de la FIA en cacao. Y acá al lado derecho de la pantalla, si ustedes quieren indagar un poco más sobre las investigaciones que hace FIA en cacao, árboles maderables y rendimiento económico, pues pueden visitar o descargar ese artículo que se publicó hace un par de años bajo la autoría de Oscar. Entonces, hoy tenemos la participación de 112 personas registradas hasta el día de ayer, procedentes de varios países. Es bueno ver que tenemos a la cabeza compañeros de Puerto Rico, después Colombia, Costa Rica, Perú. Y si ustedes pueden ver hacia abajo, creo que tenemos un público bastante diverso que nos acompaña desde todo el continente latinoamericano. Entonces, agradecer a Oscar por la presentación del día de hoy y le pasamos entonces la pantalla para que iniciemos con el seminario. Gracias y buen día. Muchas gracias, doctor Orozco, por la presentación. Vamos a compartir pantalla. Muy buenos días. Quiero empezar diciendo que esta charla va a consistir en la experiencia que tenemos como Fundación Hondureña de Investigación Agrícola en temas relacionados al manejo integrado de enfermedades en cacao. La FIA tiene 4 programas de investigación, dentro de ellos el programa de cacao y agroforestería que nace en 1985 con su Centro Experimental Demostrativo de Cacao, Jesús Alfonso Sánchez Cedejas, que es donde estoy conectado ahora mismo. Estamos ubicados en la parte norte de Honduras, el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de La Masica. El Cedejas es una finca experimental que cuenta con unas 43 hectáreas y está a una altitud de 18 metros sobre el nivel del mar, en una zona de vida bosque húmedo tropical y con unas temperaturas de unos entre 25 a 27 grados centígrados, temperaturas medias anuales, con precipitaciones de 3.000 milímetros. Entonces, en la fotografía claramente se ve la limitante de la finca, la colindancia, todo lo que implica lo que es los árboles, es nuestro centro experimental. Como programa tenemos diferentes líneas de investigación. Nuestro punto de lanza es el mejoramiento genético. Partimos de hacer cruzamientos interclonales para buscar aquellas progenies más promisorias en cuanto a
producción y tolerancia en condiciones de inóculo natural, especialmente a Bonilia y a mazorca negra, para posteriormente esas progenies partir a clonarlas, las de mejor comportamiento, y posteriormente hacer la validación de este comportamiento productivo en diferentes condiciones agroecológicas del país, lo que se le conoce como pruebas regionales. También tenemos alrededor de unas 36 especies maderables asociadas con cacao, en el cual desde hace ya más de 25 años venimos midiendo las tasas de crecimiento, el grosor de tronco, que se le conoce como DAP, en altura total, en altura comercial, en el ancho de la copa, en el porcentaje de luz que intersecta la copa, en las interacciones que tienen con el cacao desde el punto de vista de productividad y dinámica de enfermedades, y también su fenología. Recientemente hemos realizado estudios de biomasa y la captura de carbono de estas especies, y también estamos explorando ya con 4 trabajos de investigación de tesis ya las propiedades físico-mecánicas para conocer la calidad de la madera. Dentro de las líneas de investigación también está la parte de la calidad del grano de cacao, con el desarrollo de protocolos de beneficiado, ¿verdad? Todo lo que compete a lo que es fermentación, a lo que es secado, para pues ofrecerle a los clientes lo que necesiten. Además de realizar pues los análisis bromatológicos o alimenticios de cada uno de los clones que se seleccionan, y el análisis de cata, ¿verdad? Para conocer esos atributos organoeléctricos para hacer buen chocolate. En temas relacionados a la producción, evaluación de resistencia genética mediante inoculaciones artificiales, temas relacionados también a la compatibilidad sexual, que es uno de los factores determinantes. Compete la producción, ¿verdad? O el cuaje de fruto en los cacaotales. Ensayos también competentes a lo que es la parte nutricional, tanto de manera química como orgánica, pruebas regionales para hacer la validación de los clones, temas relacionados al cadmio, ¿verdad? Que es un metal pesado que pues adquiere alta importancia para especialmente aquellos países consumidores de chocolate, ¿verdad? Y el tema relacionado al manejo integrado de las enfermedades, del cual vamos a hablar a partir de ahora. Y para hablar un poco de generalidades, este es el mapa mundial y la distribución de las enfermedades por continente. Nos encontramos por aquí en América del Norte, donde las principales enfermedades son la moniliasis y la mazorca negra. En la parte de Sudamérica, aparte de estas dos enfermedades, también afecta la escoba de bruja. Continentes como África afecta más la enfermedad de mazorca negra y el virus del hinchamiento del brote, que actualmente pues es la principal causa, ¿verdad? Sumado a temas de sequías e inundaciones, a la pérdida de la producción en países como Ghana y Costa de Marfil. Así como también existen otros virus como la muerte descendiente, que también afecta a la parte sureste de Asia y parte de Oceanía, ¿verdad? Entonces, volviendo a América del Norte, y incluyendo los países del Caribe, ¿verdad? América insular, únicamente Monilia se ha reportado en lo que es Jamaica, ¿verdad? Que está bastante cerca más que todo de Puerto Rico, a unos 500 kilómetros ya tiene la amenaza bastante cerca, perdón, de República Dominicana, ¿verdad? Especialmente de Haití, que pues comparte la misma isla con República Dominicana. Desde el punto de vista de pérdidas económicas mundiales, vemos que en el 2001 las pérdidas por enfermedades andaban en un 22%, mientras que en el 2016 ya las pérdidas de enfermedades por enfermedades andaban en un 30%. ¿Verdad? Que de ese 30%, el 50% es por pérdidas relacionadas a mazorca negra, ¿verdad? Con un 15,6% de las pérdidas por enfermedades a nivel mundial.
Actualmente, según la ICO, las pérdidas por enfermedades pueden ascender hasta un 40%, de las cuales el 30% son por mazorca negra y hasta un 5% las pérdidas por monilia. Em, Quiero decirles que pues mazorca negra es una enfermedad que está presente casi en todos los territorios cacaoteros del mundo, por eso es pues la más importante en términos de pérdida económica, ¿verdad? No así monilia, que únicamente está distribuida en 14 países de las Américas y que estos 14 países solo representan un 15% de la producción mundial. Este es el recorrido de la monilia desde sus inicios. Los primeros reportes se hicieron en Colombia en 1817. 99 años después se reportó en Ecuador y en Venezuela en 1941. A Panamá llegó en 1956, en Costa Rica en 1978 y 2 años después llegó al territorio nicaragüense. 17 años después, en 1997, ya se reportaron los primeros casos de monilia, especialmente en la parte de la Mosquitia hondureña. En 1998 ocurrió lo que fue el huracán Mish y afectó bastante el territorio hondureño y pues en parte se atribuye que fue el que terminó de diseminar esta enfermedad en lo que son las principales áreas cacaoteras del país que se encuentran en el litoral atlántico. En el 2002 llegó a Guatemala y 2 años después a Belice en el 2004, El Salvador en 2009 y México en el 2005. Y pues recientemente, en el 2016, ya se hicieron los primeros reportes de esta enfermedad en la isla de Jamaica. O sea que ya la monilia ya está en América insular, ¿verdad? Ojo con eso. Parte de los antecedentes por donde ha pasado la monilia, ¿verdad? En Ecuador, en términos de 4 años, desde 1916 a 1919, perdón, se perdió el 95% de la producción. En Costa Rica, en términos de 4 años, también se perdió el 70% de la producción a causa de monilia, pasando de 9.500 toneladas a únicamente 2.800 toneladas. En Honduras, en términos de 4 años, se perdió el 80% de la producción, ¿verdad? Por monilia. Y en México, desde 2006 a 2008, su producción pasó desde 40.000 toneladas a únicamente 12.000 toneladas métricas. O sea que si lo vemos desde el punto de vista de pérdidas porcentuales, podríamos decir de que Monilia afecta entre un 70 a un 95%, ¿verdad? De la producción si no se le da manejo. Pero qué factores son los que contribuyen al desarrollo de una enfermedad? Este es el famoso triángulo de la enfermedad, ¿verdad? Para este caso pusimos como ejemplo para el desarrollo de la enfermedad de Monilia. Tenemos un cultivo que es susceptible, que es el cacao, y tenemos también las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad, tanto de clima como también si no damos manejo, ¿verdad? eh, Ambos contribuyen a lo que es el ambiente, tanto el clima como el manejo agroforestal que le demos a las parcelas. Y por último, obviamente tiene que estar el patógeno relacionado al desarrollo de la enfermedad, que por suerte ustedes actualmente, lo de Puerto Rico y República Dominicana y el resto de islas, a excepción de Jamaica, no tienen todavía, ¿verdad? No, muy virulento, que pueda causarles la enfermedad de Monilia. Entonces es muy importante el reconocimiento de esta enfermedad. Quiero decirles que Monilia ataca exclusivamente el fruto de cacao a cualquier edad. Si ataca frutos menores a 2 meses, el primer síntoma que van a ver es una deformación, ¿verdad? O ojivas en esos frutitos menores de 2 meses. Si Monilia ataca los frutos mayores de 3 meses, no se da mucho la deformación de los frutos, pero sí aparecen los primeros puntos aceitosos que con el tiempo se van convirtiendo en lo que es la mancha color necrótica, que sobre ella crece ya el micelio, ¿verdad? Ya Monilioctera
Roereri, y según los estudios se dice que en 1 centímetro cuadrado del micelio de Monileucera roereri pueden existir entre 7 a 43 millones de esporas. Y solo se necesita una espora, ¿verdad? Para lo que es el desarrollo de la enfermedad. El ciclo de la enfermedad es un rango bastante amplio, va desde 3 a 12 semanas. Eso va a depender de diferentes factores, ¿verdad? Hablando desde la edad del fruto, de la resistencia que pueda presentar el material genético del cacao, condiciones climáticas, la severidad de ataque también del hongo. De eso depende, ¿verdad? El desarrollo en tiempo de esta enfermedad. Mientras que, pues, mazorca negra, creo que ustedes ya la conocen, es un poco más agresiva desde el punto de vista que cumple el ciclo en términos de días, ¿verdad? Entre 8 a 12 días ya podemos observar el desarrollo de la mancha necrótica y al mismo tiempo el micelio, ¿verdad? De Phytophthora. Particularmente esta enfermedad, bueno, afecta a todos los tejidos de la planta, no únicamente la fruta, sino también los troncos, ocasionando chancros o cáncer de tronco. A nivel de vivero también hay pérdidas importantes, ¿verdad? En lo que es especialmente el rebrote de las hojas nuevas, ocasionando la enfermedad que conocemos como hoja de tabaco. Continuando con el tema de condiciones climáticas, este gráfico de análisis de componentes principal se realizó con un conjunto de datos de que la estación desde 2005 a 2020. ¿Qué podemos apreciar aquí? Que pues a mayor precipitación, los meses con mayor precipitación son los meses donde podemos observar un mayor porcentaje de monilia y mayor porcentaje de mazorca negra, que normalmente son los meses de noviembre, diciembre y enero. Mientras que, por otro lado, con el incremento de las temperaturas, eso favorece a lo que es la sanidad de los frutos, ¿verdad? Tenemos un mayor porcentaje de frutos sanos en aquellos meses de verano, que están ahí entre mayo, abril, un poco de la canícula de septiembre. Entonces, es evidente, ¿verdad? El tema de las condiciones climáticas determinantes, más bien, para el desarrollo de la enfermedad y su incidencia. Como método de control, nosotros hablamos que no existe un método como tal, hay que hacer un manejo integrado, ¿verdad? No matricularlo solo con lo que es el uso de fungicidas o solo lo que son las prácticas culturales. A final de cuentas, el manejo y la eficiencia de mantener esta monilia por debajo de los niveles económicos aceptables es ya la sumatoria, ¿verdad? De todo un manejo integrado como tal. Empezando desde la sombra, ¿verdad? ¿Qué tanta sombra tengan nuestros cacaotales? Si bien es cierto, el cacao, pues, le gusta la sombra, pero no tanto, ¿verdad? Yo ahora hablo de que el cacao, más que ser amigo de la sombra, es tolerante a la sombra, ¿verdad? Entonces, el manejo integrado inicia desde aquí, de mantener los niveles de sombra adecuados en lo que es la plantación de cacao. Y aquí podemos ver la asociación que existe, la relación que existe entre, digamos, el área basal de los árboles, medida cuando medimos los DAP, ¿verdad? Los diámetros de la altura de pecho, y la cobertura o sombra que genera estos mismos árboles que aportan la sombra al cacao. Entonces, vemos una relación alométrica directamente proporcional, ¿verdad? Es decir, que los árboles que crecen más en diámetros, estos árboles son los que generan más cobertura. Si tomamos una de esas dos variables, tomamos la cobertura de la parcela versus el rendimiento del cacao. Quiero que nos concentremos en este cuadrante de aquí, viendo el eje X, el rendimiento del cacao. Menor rendimiento a la izquierda, mayor rendimiento a la derecha. Y la cobertura de la parcela. Menor cobertura o menor sombra debajo y mayor cobertura arriba.
¿Dónde obtenemos los mayores rendimientos del cacao? Cuando la cobertura es baja. Siguiendo con la relación de la cobertura con lo que es las enfermedades en el cacao, vemos que obtenemos la mayor cantidad de frutos enfermos o mayor incidencia de enfermedades a la medida que la cobertura va incrementando. Entonces, exceso de sombra nos provoca baja producción de frutos y al mismo tiempo alta enfermedad de esos frutos, mayor incidencia de enfermedades. Aquí vemos ya los datos puntuales. Cada dato de estos equivale al rendimiento de una parcela por todo un año. Hablamos de rendimiento del cacao versus la cobertura de la parcela o la sombra que generan los maderables. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Concentremos en la parte de arriba. Vemos que hasta un 20% de cobertura, el rendimiento no se ve afectado. Que podemos obtener el mismo rendimiento del cacao con 5% de sombra que con un 20% de sombra. ¿Por cuál me voy yo? Obviamente por el 20% de sombra, porque intrínsecamente voy a tener más árboles, voy a tener más madera, voy a hacer de mi unidad de producción más resistente o más resiliente al cambio climático. Em, Hablamos como un máximo de 30-35% de sombra, que todavía se puede aspirar a rendimientos importantes, mayor a la tonelada de cacao seco por hectárea. Ya con coberturas que superan el 40-45% de sombra, el rendimiento potencial va disminuyendo. Y aquí hablamos de la misma cobertura versus las enfermedades. Vemos que hasta un 20% de cobertura, la incidencia puede estar por debajo de un 7%. Mientras que si nosotros superamos a 45% de sombra, las incidencias pueden estar hasta 20 o 25%. Entonces, ojo con la gestión de la sombra en nuestros cacaotales. Recientemente, investigadores del CATIE, ¿verdad? Liderados por el doctor Somarriba y el doctor Orlando Cerdas, han desarrollado una herramienta, ¿verdad?, de mucha utilidad para ver esa dinámica de sombra, esa modelación de la sombra en nuestra finca a través del tiempo. Entonces, ¿qué datos se necesitan para utilizar esa aplicación? Bueno, tenemos que ir a las parcelas, tenemos que ir a medir todos los árboles de sombra, medir lo que es el diámetro, la altura de pecho, medir la altura total del árbol, la altura comercial, la altura de la copa, el ancho de la copa, el porcentaje de luz o oclusión que deja entrar ese árbol, para así correr los datos en la aplicación que nos genera un croquis en 3D como este y un croquis en 2D donde nosotros podemos ver dónde tenemos la mayor cantidad de sombra, ¿verdad? Y la mayor cantidad de luz. Cada cuadrante de estos es el equivalente a un metro cuadrado. Al final de cuentas, la aplicación nos tira un resumen, ¿verdad? Del cual nos dice el porcentaje de sombra que tenemos en nuestro cacaotal, que en este caso teníamos exceso de sombra. Es la misma imagen antes descrita, un 48% de sombra. Y tenemos un área basal de casi 13 metros cuadrados por hectárea. Eso también es exceso. El área basal debemos mantenerla máximo 10 metros cuadrados por hectárea. Eh, ¿Qué es lo importante de esta aplicación? Que me permite hacer raleos desde mi escritorio, ¿verdad? En este caso yo simulé un raleo de los árboles, o sea, aprovechamiento de los árboles de sombra de manera sistemática, es decir, una hilera de por medio. Y ya me queda como esta figura que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Nuevamente corro los datos con esos árboles que me quedaron y ya veo que mi nueva cobertura ya es de un 23%, que es una cobertura que no me va a afectar mucho el rendimiento del cultivo, y un área basal de 5 metros cuadrados por hectárea. Ya nos queda así en el campo definitivo.
Luego de hacer pues, la gestión de la sombra, procedemos a lo que son las prácticas de manejo en el cacao. Como práctica maestra, la poda, ¿verdad? Tecnoserver de Perú nos dice de que la poda debemos iniciarla. Nos recomienda iniciando a bajar altura para mantener el árbol entre 3 metros. Nosotros hablamos entre 3 a 4 metros. Luego de eso, pues definir el área productiva de la planta para posteriormente hacer lo que es la eliminación del entrecruzamiento de las ramas para favorecer a lo que es la aireación, ¿verdad?, de nuestra parcela y disminuir la humedad relativa, que es la que nos causa la mayor incidencia de enfermedades. Sumado a esa práctica van las cosechas oportunas. Es importante realizar cosechas con mayor frecuencia, ¿verdad? Entre 8 a 15 días, o sea, entre 1 a 2 semanas, porque al mismo tiempo que pues se recomienda cosechar los frutos sanos, también se recomienda eliminar los frutos dañados por enfermedades. En esta segunda imagen vemos que se está haciendo la eliminación de estos frutos. Aquí, pues yo diría es una eliminación de fruto ya un poco tardía. Debemos hacer esta eliminación cuando aún no ha aparecido el micelio, ¿verdad? Porque así como está esta, hay que cortar el fruto con cuidado, porque si lo cortamos y lo dejamos caer, caída libre, gravedad puede infectar todos los frutos que estén debajo de él. Entonces, cuando vamos a hacer la remoción de frutos, evitar que llegue a este nivel, cuando ya hay esporulación. Sumado a eso, pues mantener el control de malezas, porque es huésped de muchas plagas y enfermedades, y la limpieza de los drenajes para evacuar la mayor cantidad de agua gravitacional. Como práctica complementaria, decimos nosotros, si es necesario y si amerita el daño, hacer aplicaciones cúpricas, ¿verdad? Hacer aplicaciones minerales de los frutos. Entonces, en este primer ensayo que les voy a presentar, hicimos la evaluación de 5 tratamientos donde evaluamos trichoderma, evaluamos producto a base de cobre más otros elementos minerales importantes para la nutrición del cacao, micronutrientes. Un tercer tratamiento a base de azufre y de potasio. Un cuarto tratamiento a base de extracto de verduras, ¿verdad? Como ajo, cebolla, jengibre y cítricos. Y un tratamiento testigo que es pues la práctica de eliminación de los frutos con síntomas. ¿Qué vimos en nuestro análisis de varianza? Que se presentan diferencias estadísticas significativas para lo que es el control de la monilia, ¿verdad? Favoreciendo al tratamiento con cobre. Quiero decirles que esta parcela que tomamos para este estudio tenía el 100% de incidencia de frutos con monilia y de mazorca negra. Sí, entonces estos 7.7 frutos son los frutos reportados con esta incidencia. Em, Así como el tratamiento de menor eficiencia fue el biológico, ¿verdad? Bueno, a base de azufre, que pues se reportaron 12 frutos, 12, casi 13 frutos con incidencia de la enfermedad. Entonces, el cobre fue el tratamiento favorecido para lo que es el control de monilia. Que vimos también que el cobre nos favoreció el incremento de los frutos totales junto al azufre, que también tenía potasio. Entonces, la acción del azufre, más que ser fúngica, es una acción de foliar, ¿verdad? Para incrementar el número de frutos. Entonces, ya esta última columna, que es de cacao seco, con cobre, la producción fue de 774 kilogramos secos por hectárea, mientras que el tratamiento control, que es el testigo comercial, es de 589, un incremento de más de 220 kilos secos por hectárea, partiendo del peor escenario, ¿verdad? De la parcela que pues no se rescataba ninguna fruta sana. Aquí podemos ver los mismos datos, pero ya con un gráfico de barras apiladas. Vemos que el cobre en términos digamos, de
incidencia de frutos sanos fue de 49.1%, igual que el control cultural, ¿verdad? En términos de incidencia. A diferencia de que, pues, con el cobre hacíamos aplicación de otros elementos que la planta necesita, ¿verdad? Entonces, incrementó a 11 frutos, ¿verdad? Ya lo vimos en la gráfica, en el cuadro anterior, 11.15, mientras que el cultural, 8.8. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de incidencia, podríamos decir, no hay diferencia entre estos dos tratamientos, porque ambos reportaron el 49% de los frutos sanos, pero el 49% de los frutos sanos del cobre es superior, ¿verdad? Porque nos incrementó la producción de frutos totales. Este es otro resultado de otro ensayo que hicimos con un estudiante de Zamorano de tesis de maestría, en el cual midimos también el efecto del cobre, el mismo cobre que evaluamos anteriormente, versus otros cardos burdeleses, ¿verdad? Como el sílico sulfocálcico y el polisulfuro de calcio. Entonces, el testigo absoluto, que fue la no aplicación de ningún producto, vimos esa eficiencia, ¿verdad? De cuando utilizamos productos a base de cobre, un 30% de incidencia, nada más, versus el no hacer nada, un 90% de incidencia de enfermedades, especialmente monilia. También evaluamos el daño o la severidad en este caso, pues, mazorca negra, tomando como variable lo que es el diámetro de la lesión, donde como las frutas con el tratamiento con cobre presentan el menor diámetro de lesión, ¿verdad? Con 3.2 centímetros versus otros tratamientos, como el testigo, que el diámetro era el doble, ¿verdad? Y como el sílico sulfocálcico, que inclusive el diámetro fue mayor al mismo testigo absoluto. La práctica más económica de todas estas antes mencionadas es el uso de variedades resistentes, ¿verdad? O con cierta tolerancia a estas enfermedades. Siempre el control genético va en muchos de los cultivos. La producción agrícola va a ser la práctica más eficiente y económica. Entonces, como les explicaba en las primeras láminas, iniciamos con la selección de progenies, seleccionando, identificando esos árboles élites que tienen esos atributos que andamos buscando de producción, de tolerancia a enfermedades en condiciones naturales y pues y en términos de calidad. La selección de progenies es una fase que nos lleva 10 años. Las mejores progenies se clonan y son evaluadas otros 10 años ya con un rigor científico mayor, ¿verdad? Utilizando diseños experimentales. Quiero decirles que de una parcela que hicimos mejoramiento genético, contaba con 750 individuos, y de esos 750 individuos únicamente pasaron la prueba, ¿verdad? O los árboles élites fueron nada más 18. Entonces, el reto era identificar esos 18 árboles que ahora mismo ya son clones de la serie FIA, ¿verdad? Ya selecciones de la FIA. Tenemos un set de 18 materiales y 7 de ellos presentan rendimientos superiores a 1.500 kilos por hectárea por año, que eso pues es un rendimiento excelente si comparamos la media nacional, ¿verdad? Que pues en la mayoría de los países no supera ahí los 500 kilos, ¿verdad? Particularmente la de Honduras no supera ni los 400 kilos. Entonces, al mismo tiempo, también graficamos aquí las pérdidas por estas dos enfermedades, mazorca negra y monilia, ya en pérdidas de kilos de cacao seco. Sí. En el 2020, el doctor Ramón Jaimes, que por cierto va a ser uno de los facilitadores que va a hablar de la fisiología, con algunos colaboradores, publicaron un artículo donde ellos hicieron un índice, el índice famoso TPI, el índice de enfermedad y de producción. Este índice es
una expresión matemática que se basa en la lógica de hacer la selección de estos árboles o estos clones que producen más cantidad de frutas sanas y menos cantidad de frutas enfermas. Entonces, esta es la expresión matemática, ¿verdad? Que hay que alimentarla con datos de producción de frutos sanos y de producción de frutos enfermos. Esto se puede hacer individual por enfermedad, es decir, el DPI para monilia, es decir, contrastar la producción de frutos sanos con frutos enfermos solo con monilia, o hacer el DPI de, de producción de frutos sanos versus mazorca negra. Y también se puede hacer de manera en conjunto, ¿verdad? Un DPI general donde nosotros tengamos un material con gran cantidad de producción de frutos sanos y con baja incidencia de soja negra y de fertilidad. Aquí estamos viendo en este gráfico cómo va evolucionando ese índice, ¿verdad? Ese índice de DPI, que cuando mayor sea es mejor. Vemos que dentro de los 18 materiales, por lo menos 6 materiales presentan alta resistencia y han presentado esa alta resistencia y esa buena producción desde el inicio, ¿verdad? De su evaluación como fase clonal en el 2017. Y vemos que, por ejemplo, el material FIA 533 es un material que siempre ha estado entre los materiales muy productivos y con alta tolerancia. Todos los que tienen conectores en verde son los materiales que presentan un mayor DPI, o sea, una mayor producción con baja incidencia de frutos enfermos. Y continuando con temas de mejoramiento genético, evaluar la parte de ya la resistencia genética de un material a través de inoculaciones artificiales, ya sometiendo frutos sanos a altas presiones de inóculo, en este caso reproducido por laboratorio, partiendo de frutos enfermos de campo. En los últimos 10 años, como FIA hemos venido trabajando en ver que esa reacción, ¿verdad? A estas enfermedades, en este caso de 106 clones, se evaluaron para ver la reacción a la enfermedad de Monilia. De estos 106 clones se usaron 4.800 frutos, ¿verdad? Y mientras que para la reacción a mazorca negra se utilizaron, o se han realizado 82 clones con 3.383 frutos evaluados. Eso nos suma casi 8.200 frutos, ¿verdad? Que hemos asperjado con Onilophthora rhoderi y Phytophthora palmivora para conocer esa reacción que tienen de resistencia. Con datos de Monilia de los 106 y clones, 61 fueron altamente resistentes, mientras que para mazorca negra solo 9 materiales fueron resistentes. Esto tiene sentido ya que pues los programas de mejoramiento genético, ¿verdad? El del CAPTI, el de FIA, han enfocado más el mejoramiento genético a la búsqueda de resistencia a moniliasis. Entonces es parte de la metodología del incremento del aislamiento, incremento del patógeno en laboratorio, se parte de frutos afectados de campo, luego se somete a lo que es la siembra de este tejido para obtener un producto de este tipo, ¿verdad? Una placa Petri, un crecimiento de Moniloctora rhoderi. Y la de abajo, pues es Phytophthora palmivora, lo mismo, la placa Petri ya con crecimiento. Em, los frutos en campo, en el caso para la evaluación de la reacción a Monilia, se asperjan con entre 3 a 5 milímetros de una solución que está forada a más de 1 millón de esporas por mililitro de agua, ¿verdad? Entonces, es una alta presión de inúculo al que se someten estos frutos. Mientras que para mazorca negra, lo que colocamos es un papel, ¿verdad? Impregnado de la solución acuosa para, pues, evaluar la reacción de la enfermedad a través de la medición del diámetro, ¿verdad? Ya estos son los frutos ya inoculados en campo. Les colocamos esta malla, ¿verdad? Este cilindro
para evitar daño de ardilla, ¿verdad? Y al mismo tiempo para dar el microclima a través de un papel toalla impregnado de humedad ahí para que el hongo tenga la condición para poder incubarse en el fruto. Entonces, cuando evaluamos resistencia genética a Monilia, lo hacemos 8 semanas después de la aplicación, mientras que cuando evaluamos resistencia a Phytophthora, lo hacemos 8 días después de la aplicación. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos, ¿verdad? Para, en este caso, medir la incidencia. Es una fórmula bastante sencilla, ¿verdad? Es la división entre los frutos afectados por la enfermedad. Para cualquiera de las dos enfermedades aplica lo mismo entre los frutos asperjados totales para que nos dé un porcentaje, ¿verdad? De lo que fue la incidencia. Que para el caso de estas dos primeras imágenes del lado izquierdo, vemos que tuvimos 0% de incidencia en este caso, Monilia, ¿verdad? El ICS 95 es un material muy resistente a la moniliasis, mientras que el PON 12 es un material moderadamente susceptible y el ICS 39 es un material muy susceptible, ¿verdad? Que presentó el 100% de los frutos con moniliasis. Entonces, esto es ya cuando hacemos el partido de los frutos, vemos que la materia prima está totalmente destruida. Estas son ya escalas ya realizadas por fitopatólogos, ¿verdad? Para evaluar el grado de severidad, en este caso de Monilia, que va desde 1 a 5, ¿verdad? Según cómo veamos nosotros la sintomatología, partiendo de grado 1 cuando solo vemos puntos aceitosos, grado 2 cuando vemos algún tipo de maduración prematura que también se da causa de Monilia, grado 3 cuando está la mancha necrótica, grado 4 cuando la mancha necrótica presenta menos de 25% del micelio y grado 5 cuando ya la mancha necrótica ya supera, el micelio supera el 25% de esa superficie. También hacemos una evaluación interna, que es la determinante para ver el grado de resistencia a Monilia, en donde hacemos la evaluación según el porcentaje del tejido interno dañado, ¿verdad? Dando al fruto como calificación 1 cuando el daño interno no supera el 20% y el grado 5 cuando el daño supera más del 80%, ¿verdad? De lo que es el tejido interno. Al final, esta es la calificación que tenemos de resistencia, ubicando el material resistente cuando va con severidades de 0 a 1.25 y susceptible cuando va de 3.75 a 5. Entonces, mazorca negra se evalúa diferente ya utilizando una cinta, ¿verdad? Para medir lo que es el diámetro de la lesión y en función del tamaño del diámetro de lesión se define el grado de resistencia, ¿verdad? Dando al grado resistente cuando la lesión no superó los 2 centímetros de diámetro y susceptible cuando la lesión superó los 6 centímetros de diámetro. Entonces aquí podemos Rafaelito, ver, ya nos quedan unos minutitos para terminar por si acaso. ok, muchas gracias. Entonces aquí podemos ver imágenes de algunos materiales, como el caso del FIA 677, que el testigo inoculado, ¿verdad? Susceptible, dio origen a la enfermedad y él no dio origen a la enfermedad. Entonces un material bastante resistente, al igual que el FIA 32, ¿verdad? Vimos alta resistencia para el caso de mazorca negra, FIA 360. Vemos el testigo con aplicación de Phytophthora totalmente manchado, y mientras que el material evaluado bastante limpio, ¿verdad? Sin lesión. También vemos otros materiales súper susceptibles, ¿verdad? A la enfermedad. Para el caso del FIA 330, para el caso del ICS 39, el CCN 51, el ICS 95. Es un material súper susceptible, ¿verdad? En realidad es un reto encontrar un material que sea resistente a ambas enfermedades. Vimos que
ICS 95 estaba entre los más resistentes a monilias, pero también está entre los más susceptibles a mazorca negra. Aquí vemos una comparación entre dos materiales genéticos, ¿verdad? FIA 330 súper susceptible, la mancha bien definida, mientras que el FIA 708 bastante resistente. Este es para el caso de Monilia. Vemos que los materiales como Caucasia 39, el FIA 330, súper resistente a Monilia, el FIA 32 y ICS 95. FIA 32, si ustedes recuerdan, era muy resistente a mazorca negra, también es un material resistente a Monilia. Adicionalmente, este material es un clon autocompatible que no necesita de polen de otro para poder formar su fruto y también presenta mucha almendra blanca, que eso es sinónimo de calidad. Entonces, este material nosotros le llevamos mucha fe, ¿verdad? Apuesta a poder diseminarlo y mejorar la productividad y la calidad de las plantaciones de cacao. Otros materiales susceptibles en este caso Monilia, CSN 51 es susceptible a ambas enfermedades y CS 39 es susceptible a ambas enfermedades. Ya para ir finalizando, ¿verdad? Decir pues que la Monilia siempre representa una amenaza significativa, ¿va? Para la producción mundial del cacao y más preocupante el caso de pues América Insular, el caso de República Dominicana, ¿verdad? El caso de Puerto Rico que ya tienen bastante cerca ahí la enfermedad, ya está en Jamaica, ¿verdad? Entonces es crucial que hagan un esfuerzo importante en mantener las medidas de control y vigilancia, ¿va? Para no dejar que entre esta enfermedad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, siempre con el fin de manera preventiva, es importante incluir estos clones con resistencia a los programas de mejoramiento genético. Que el manejo integrado sigue siendo las mejores alternativas, ¿verdad? De indagar esto de la gestión de las enfermedades y que pues afortunadamente existen experiencias respaldadas científicamente que demuestran el éxito del manejo integrado de las enfermedades como Monilia y mazorca negra. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Que hay evidencia de que el método funciona, ¿verdad? Tanto si vemos desde el punto de vista de mejoramiento genético como de prácticas culturales. Muchas gracias. Tremendo. Muchísimas gracias, Oscar, por esta excelente presentación. Eh, Como siempre aprendimos muchísimo y nos llenas con un poco de esperanza, ¿no? Que aunque llegue esta enfermedad a Puerto Rico, no es el fin del mundo, sí hay que prepararse, sí hay que tener estos planes de estrategia, que usted muy bien dijo, es la sumatoria, ¿no? De estas actividades que nos pueden hacer que estemos un poquito más preparados ante la inminente llegada de esta enfermedad. Sé que ya pues son las 12 acá en Puerto Rico, 10 allá en Costa Rica. Los que se tengan que ir, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este seminario se está grabando y lo estaremos compartiendo en las diferentes plataformas, pero para los que se puedan quedar, pues con mucho gusto, Oscar está dispuesto para contestar algunas preguntas. Algunas se han escrito por el chat, que ya Luis ha estado muy ocupado adelantando algunas de las respuestas, pero si hay alguna adicional o si alguien quiere expresarse, eh, si alza la mano, entiendo que lo puedo dar permiso para hablar. Bueno, aquí hay una pregunta que no está contestada aún y es, ¿cuál es el tiempo de viabilidad de las esporas de la mazorca negra? Bueno, de hecho, eso es un tiempo bastante, pues, indefinido. Mazorca negra casi siempre va a estar ahí en el suelo. Sí, lo que se recomienda según las investigaciones es que cuando nosotros vamos
a cortar un fruto afectado, ¿verdad? Siempre tratemos de por lo menos, si lo vamos a dejar en finca, tirarle la hojarasca del mismo cacao sobre, porque pues ahí hay microorganismos benéficos que desactivan, ¿verdad? O hacen de menos virulento. Sí, eso aplica para tanto para la monilla como para el mazorca negra. Súper. Em, Viviana, sí, para complementar, yo hice mi consulta aquí por otro medio a Mariela, que es fitopatóloga. Nos informa que la viabilidad de las esporas de la monilla puede ser hasta por 7 meses. Si en esos 7 meses se presentan las condiciones para que germine el hongo, se puede dar la infestación, ¿verdad? Y en Phytophthora puede ser menor de 2 a 3 meses en función de las condiciones climáticas. Es decir, siempre en las dos enfermedades va a haber un peligro de latencia de las esporas. excelente, gracias. Y otra cosa que quería mencionar es que sé que algunas unidades quizás pueden causar algo de confusión, así que si tienen preguntas de la presentación, de las unidades, pues con mucho gusto les puedo ayudar a hacer las conversiones para que puedan entender en relación a los números que se usan acá en Puerto Rico, la producción por cuerda y libras, pues con mucho gusto yo puedo, si anotaron sus preguntas, pues yo se las puedo contestar. También les puedo mandar un cheat sheet para que tengan la fórmula, así en las futuras presentaciones ustedes puedan tener a la mano cómo hacer las conversiones para poder conceptualizar un poco estos números ante las producciones que ustedes están viendo en su finca y al que ustedes toman nota. Em, no sé si lo que puedo hacer, que no Ya, estoy viendo. ya contestó todo el doctor Luis Orozco en ese chat. No me Sí, dejó pero lo tiempo que para podemos, contestar. sí, lo que podemos hacer es leerlas, ¿no? Para que las personas que o están en el teléfono no pueden ver el chat de las preguntas, pues las puedo leer rápidamente. Eh, tenemos una pregunta que dice, ¿qué de cierto es que a mayor cobertura o sombra, menor rendimiento, pero mayor calidad en sabor? Y a menor cobertura, mayor rendimiento, pero menor calidad en sabor. Entonces voy a leer la respuesta del doctor Orozco, pero Oscar, cuando termine, siéntase en la libertad de Sí, abundar un eso se poco más habló en la sobre eso. presentación, sí. Sí. Entonces dice, no Sí, existe en la ningún estudio presentación. que haya comprobado esa afirmación de manera seria. Los captadores de cacao y chocolate pueden percibir sabores diversos de plantaciones con sombras diversas, indicando que el terror o la Sí, tierra puede pasar sabores/olores a grano, pero no ha comprobado hasta la fecha, un tema pendiente. El cacao bajo así sombra es. produce un promedio de 25% menos granos que el cacao a pleno sol. Eso ya está comprobado a nivel mundial. Y antes que también diga algo, Oscar, otra cosa que yo sí he estado eh, atenta a la literatura también es que cuando hay una mayor exposición de sol, ¿no? En las plantaciones, pues las plantas tienden a tener una mayor concentración de metabolitos secundarios o antioxidantes, ¿no? Porque sirve como el sunblock de las plantas. Y sí se ha visto que ante mayor exposición solar, mayor concentración de estos antioxidantes y eso se va hacia la semilla. Entonces, como en el vino, cuando tenemos muchos antioxidantes, muchos taninos, pues tienden a crear un poquito de mayor astringencia. Así que eso sí se puede ver que hay mayor concentración de estos antioxidantes a causa de ese efecto solar, pero no necesariamente Solar. quiere decir que no es un buen cacao o que no va a tener un buen perfil, sino que hay cosas que hay que trabajar en la fermentación o un perfil diferente que tiene quizás unas características más acentuadas. Así que quería añadir eso a esa nota. Oscar. Eh, ok, otra pregunta acá. ¿Será necesario sacar las mazorcas infestadas de la plantación para evitar la infección o con solo taparlas es suficiente? Bueno, para el caso de ustedes que no tienen monilias, tienen que sacarse, ¿verdad? La primera, sacarla, ¿sí? Nosotros que ya aquí convivimos con la enfermedad, solo las tapamos, ¿sí? Pero en los primeros casos que se presenten en las fincas, lo mejor es retirar todo ese tejido infectado, Y ¿sí? alertar, ¿no? Alertar a todo el que pueda Alertar, de que hay que exactamente, sí. actuar. Sí.
Y como decimos aquí, ante la duda, saluda. Así que si hay una duda de Así alguna es. posibilidad, dejarnos saber. Eh, ok, preguntan que si al final de los seminarios podemos tener algo como una memoria de los temas tratados. Y sí, esto es algo que Luis es un fan de crear estas memorias y estos documentos, así que Luis se va a encargar de hacer esto. Ok. Sí, Si la presentación va a ser compartida, sí, la vamos a estar compartiendo a las personas que se registraron por PDF. Otra pregunta es si se ha realizado paralelamente ensayos de eficiencia contra estas enfermedades utilizando organismos endófitos y comparando con fungicidas sintéticos u otros biocontroladores formulados como los tricodermas. Gracias. Luis, sí, ajá. por cierto, en uno de los ensayos que les mostré, el tratamiento biológico era a base de Trichoderma herciani. Y pues nosotros, bajo estas condiciones, no vimos mayor eficiencia de ese producto. Ok. La otra pregunta es, ¿se recomienda hacer plantaciones con la mezcla de clones resistentes y no resistentes? A nivel de Costa Rica, ¿cuáles variedades resaltan y cuáles recomendaría sembrar? Puedo leer lo que dijo Luis y después usted abunda. La selección genética del cacao es la primera barrera para combatir las enfermedades. Se sugiere mezclar al Sí, menos 4 o 5 clones en una sola plantación. Si tiene tolerancia a enfermedades, mejor. Ok. es correcto. Sí. Sí, en realidad, este tema de las enfermedades hay que modificarle el ambiente, es súper importante, ¿verdad? No dejar que estén a sus anchas, decimos nosotros acá. Nosotros tenemos clones súper susceptibles, pero damos las condiciones de sombra adecuadas y de poda, y estamos al dedillo ahí con el tema del fruto que va apareciendo enfermo, lo cortamos y logramos buenos rendimientos. Con el clon susceptible lo que hay que tener es, más precaución, ¿verdad? Saber de que se puede disparar en cualquier momento si nosotros lo descuidamos. Yo quería agregar algo a esa consulta. Yo hice un comentario que realmente en cada país donde existe un centro de investigación en cacao, tiene información sobre variedades tolerantes, susceptibles y hasta resistentes a esas dos enfermedades. Entonces, uno puede realmente contactar a esos centros de investigación, una Agrosavia en Colombia, un FIA en Honduras, un CATI en Costa Rica, un Coco Research Center en Trinidad y Tobago, el ICT en el Perú, para poder entonces conocer esa diversidad genética que ya presenta una cierta tolerancia o resistencia a las enfermedades que son hoy el problema de nuestros países o las enfermedades que en un futuro se van a volver problema en nuestros países. Realmente hay que buscar esa información y esos datos que avalan esa tolerancia o resistencia genética a las enfermedades. Entonces, el material está, obviamente hay que conocerlo y también indagar cuáles en términos de productividad, tolerancia a enfermedades y calidad uno quiere tener en su país. Súper. Y por ese Por lado ahí de... como anexo Ajá. en la presentación, perdón, Vivian, como anexo en Adelante. la presentación va el CEP, ¿verdad? De los materiales con su resistencia a ambas enfermedades. Los colores del semáforo, ¿verdad? Lo verde es lo resistente, lo amarillo es lo tolerante y lo rojo es lo susceptible. Sí. Ahí queda, ¿verdad? Anexo a la presentación. Súper. Lo que va a añadir es que también sobre las instituciones que hacen investigación en cada país, que tenemos una pregunta de que si tenemos información del daño por mazorca negra en Puerto Rico. Y entiendo que hay información y hay unos estudios que hicieron la doctora Luz Rato en el TARS. No sé si están publicados aún, pero nos hizo una presentación al doctor Orozco y a mí sobre unos hallazgos interesantes, ¿no? Sobre si era la mazorca negra, si no era, cuál era el factor que estaba causando esto. Así que queda de tarea mía preguntarle a la doctora Luz Rato si está disponible esta información para compartírselas también. Este, ok. Creo que ya estamos cubiertos con las preguntas que tenía. Eh, ya estamos bastante pasados de tiempo para, para todos aquí. Así que, Luis, no sé si quieras dar los últimos
las últimas palabras, pero de mi parte, Bueno, muchísimas de mi gracias por parte, muchas participar. gracias, Viviana, Adelante. y estamos abiertos, ¿verdad?, para otra serie de seminarios en cualquiera de los temas referentes al cacao, ¿verdad? Abiertos a dar nuestra experiencia fría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar, a vos por tu tiempo y por la experiencia compartida el día de hoy. No, agradecer a todos los que nos acompañaron en el seminario. Creo que pudimos evacuar todas las preguntas ahí. Esta es apenas la primera experiencia de 6, 8 presentaciones que tenemos en la serie de webinars, webinars veraniegos. La próxima semana vamos a estar hablando entonces sobre el tema calidad, las diferentes facetas que conlleva el tema calidad en cacao, con la participación de fincas de cacao grandes, privadas en Costa Rica, la participación de Katia y también la participación de Viviana como conocedora del tema de calidad. Nada más hacer extensiva la invitación, que nuevamente se registren, estén pendientes del anuncio, porque va a salir un anuncio específico con nuestras 3 presentadoras y creo que en la próxima serie también va a ser igual de interesante y nos va a dar mucho aprendizaje como esta. Entonces, extensiva el agradecimiento a Oscar y a todos los que nos apoyaron en la organización de este primer webinar. Adelante, Bill, y muchas gracias de mi parte. Gracias a todos. Para decir que sus comentarios son bien valiosos a nosotros. Gracias por sus comentarios. Si quiere mandar un email con sugerencias, cualquier comentario es bueno. Y también tú puedes compartir el enlace para los seminarios del futuro a compañeros que pueden tener interés. Gracias a todos. Pues nos despedimos. Chao a Listo, todos. Oscar, a celebrar los 40 años entonces. Buen día, que la pasen Sí, bien. sí, muchas gracias. Adiós.